Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Si Quieres Ya. Y el tema del día de hoy, ¿verdad? Se llama Si Quieres Ya, no te enojes. ¿Qué te parece, pastora? Ay, pues creo que todos lo necesitamos. Bueno, normalmente uno de los más grandes retos a vencer en el carácter es no enojarse, ¿verdad? Y a veces uno lo entiende, lo ha escuchado muchas veces, lleva años intentando no enojarse y uno sigue cayendo y cayendo, ¿verdad? A veces piensan, ¿verdad?, que los pastores no se enojan, ¿verdad? Pero ¿tú qué opinas sobre eso, pastora? Pues bueno, no es que no nos enojemos, sino Sí, más bien creo que Dios, conforme lo vas buscando, conforme vas obviamente leyendo la palabra, tu relación con Él, te hace controlarte, ¿no? sí. Te hace tener dominio propio, porque eso es lo que da Dios, ¿no? Eso es lo que da el Espíritu Santo. No quiere decir que no se, pues hay cosas que sí te hacen enojar, pero tienes un freno, ya hay límites, ¿no? Ya Dios nos puso límites y y sabes que esos límites no los debes de cruzar, porque entonces, pues entras a una zona de peligro. Sí, entiendo, claro. En la palabra dice, airaos, mas no pequéis, ¿verdad? Sí. Eso quiere decir que hay muchas cosas que nos siguen haciendo enojar. A mí hay muchas cosas que me hacen enojar. Si yo me pego con mi dedo chiquito en la puntita de la cama, me enojo, ¿verdad? Y siento y me dan ganas de pegarle algo. Pero en realidad siempre va a haber cosas que nos molesten, pero de lo que te molesta a lo que es el pecado debe de haber algo, una malla en medio que se llama identidad. Cuando uno tiene una identidad como hijo de Dios, cuando uno entiende que nuestra labor aquí en la tierra es ser embajadores de Cristo, ser luz del mundo, uno entiende que no puede uno enojarse, ¿verdad? Porque a veces hasta es sabroso enojarse, ¿verdad? Gritar, molestarse, y a veces es tan difícil guardar la boca cuando no hay una identidad correcta. Siempre va a haber cosas que nos molesten, pero debe de haber una malla o un freno que se llama identidad, creo yo, cuando uno entiende el por qué Dios nos creó y que somos sus hijos. Y como dice en la palabra, lo reconoceréis a los discípulos de Jesús que se aman los unos a los otros, no que se pelean unos con otros, ¿verdad? Entonces creo que la identidad es muy importante en el tema de dejarse de enojar. Creo que cuando alguien no se puede dejar enojar es por la falta de identidad. ¿Qué opinas? Sí, bueno, creo que hay bueno, a mí hay un versículo que me gusta mucho, que fue creo que de los primeros versículos que me aprendí, que Dios me habló fuerte, que hizo que pusiera un límite, ¿no? Que no me dejara llevar por la emoción que estaba sintiendo en ese momento. Y ese versículo dice que el enojo reposa en el seno de los necios, ¿no? Entonces, siempre viene a mi mente, cada vez que siento que me, pues siento esta emoción de enojo, siempre viene a mi mente ese versículo y siempre me digo, no eres necia, eres una hija de Dios, contrólate, que viene de acuerdo a lo que decías de la identidad, ¿no? Sí. Hay otro versículo que me gusta mucho que también dice, el que se enoja hará locuras. Y ciertamente, aquel que se deja llevar por su emoción, por el enojo, creo que no está pensando correctamente, sino se está solamente dejando llevar por esa emoción bueno, ¿cuántas personas hemos visto que se enojan y después de que pasa un rato ya se sienten súper mal, ¿no? Entonces, yo pienso, ¿no? Y digo, bueno, voy a reaccionar de esta manera, pero ¿cómo me voy a sentir después de reaccionar así? ¿No? Y como que analizo constantemente eso y digo, bueno, no me va a traer algo, no me va a traer paz a mi corazón, sino al contrario, me va a hacer perderla, me va a hacer sentir peor. Entonces es ahí cuando Dios pone un freno, pone un límite en mi emoción, en mi manera de actuar, aún en mis pensamientos, ¿no? Cuando yo siento enojo, inmediatamente me empiezo a repetir, piensa en todo lo que es bueno, lo que es puro, lo que merece elogio, y pongo freno, ¿no? O sea, hago que no pase el límite que Dios ya me ha establecido.
Sí, entiendo. Obviamente creo que cuando no existe identidad, uno, uno se deja llevar siempre por la emoción, ¿verdad? Y una de las emociones más fuertes, creo yo, es la ira, ¿no? Porque la ira en ese momento uno no razona, ¿no? Y piensa que está haciendo lo correcto en el momento que sientes la emoción de gritar, de golpear algo, ¿verdad? Y eres presa de eso. Aunque después, ya que pasa la emoción, dices, ¿para qué hice? ¿Para qué Ujú, dije, verdad? Pero es tan importante la identidad porque cuando uno tiene la identidad correcta y sabe que es uno hijo de Dios y que debe de uno de comportarse como hijo, ¿verdad? Que uno debe de comportarse como el padre, porque dice el refrán de tal palo, tal astilla. Eso quiere decir que si somos hijos de Dios debemos de tener también el carácter de Dios. Eh, y eso es lo que nos va a frenar, porque cuando no hay un freno, no hay una identidad, un filtro que decida esto que voy a hacer, si hablo, si grito, si digo, voy a ir en contra de mi identidad. Entonces ahí es cuando decides si vas a hablar o prefieres dominarte. Obviamente es algo que se practica, es algo que tarda a veces, ¿verdad? Un tiempo. Creo que al paso de los años que uno lo va practicando, 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 llega el momento que es fácil y las cosas que antes te hacían enojar te dejan de hacer enojar y aún las pequeñas pues menos, ¿verdad? Y va creciendo hasta que llega el tiempo en el que tu identidad está tan arraigada que sabes que no eres pronto para irarte, ¿no? Sino debes de ser pronto para perdonar y también debe de haber alegría, gozo y paz, es el fruto del Espíritu. sí, creo que algo que, bueno, es que este tema es como muy extenso, ¿no? O sea, Claro. podríamos hablar mucho, porque pues primero tenemos que entender qué es lo que nos está haciendo enojar, ¿no? O sea, hay muchas razones por qué las personas se enojan, ¿no? O sea, hay personas que se enojan porque sienten envidia, ¿no? Entonces, o se enojan porque quieren tener el control, ¿no? Porque las personas no actúan como ellas esperan. Creo que este tema es demasiado extenso, pero me gusta mucho porque dice la palabra que debemos de examinar nuestro corazón, ¿no? Y en el día a día o cuando sentimos el enojo debemos de examinar qué es lo que está haciendo que nuestro corazón se sienta enojado. Creo que si lo direccionamos de una forma correcta a Dios, en la Biblia pues yo leo, ¿no? Que la ira de Jehová, pero la ira de Jehová pues no es como nuestra ira, ¿no? O sea, una ira que es como te voy a lastimar, te voy a hacer daño, te voy a destruir, sino es una ira, lo podemos decir, santa, ¿no? O sea, una ira que va encausada no, bueno, no una ira de te voy a destruir, sino una ira de en contra del pecado, ¿no? O sea, una ira me enoja el pecado. Y creo que eso también, bueno, yo constantemente lo pienso y digo, bueno, si te vas a enojar, enójate por algo que realmente tenga sentido, como enojarte si pecas, enojarte si estás haciendo algo incorrecto, o sea, enójate con algo que tenga sentido, no por cualquier cosa. Claro. Yo creo que esto que comentas es como el pasaje donde Jesús corre a todos los vendedores del templo. Y como dice la palabra, yo encuentro el celo por el Evangelio, el celo por la casa de mi Padre, perdón. Y esa es la ira que podemos hablar de Dios, ¿verdad? Creo yo que en realidad eh, cuando uno tiene esta identidad, uno puede caminar a dejarse de enojar, pero obviamente para encontrar identidad debemos de tener una espiritualidad cimentada. Debemos de pasar tiempo con Dios, porque solo pasando tiempo con Dios encontraremos nuestra verdadera identidad, nos sentiremos verdaderos hijos, sabremos nuestra naturaleza, que es ser hijos de Dios, y ahí entonces caminaremos a dejarnos de enojar. Por eso dice en la palabra que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y el dominio propio proviene del Espíritu. Obviamente el Espíritu nos da identidad, porque Él dijo, clamaremos, dice la palabra, se da un Espíritu por el cual clamarán Abba Padre. O sea, el Espíritu es el que nos hace ser hijos y, y vivir como hijos nos hace que dejemos la ira a un lado, ¿verdad? Así que
creo yo que es una consecuencia de nuestra relación con Dios, pero sobre todo nuestra identidad con Dios. Sí, una vez, bueno, me llamaba la atención porque leía un libro y decía este libro que las emociones no son malas, ¿no? Porque podemos ver este sentimiento de enojo, esta emoción de enojo como algo del diablo, ¿no? Como que, ay, esto no proviene de parte de Dios, pero me gustaba mucho lo que decía ese libro porque decía que las emociones no son malas, ¿no? Eh, porque te hacen elegir qué tipo de emociones quieres tener en tu corazón. Entonces, la verdad es que yo he experimentado enojos muy feos. Bueno, tú me conociste antes de Cristo y la verdad es que era una persona que era muy fácil hacer enojar, pero el sentir el enojo, el sentir la adrenalina del enojo y así hasta que te tiemblan las manos de tan enojada o furiosa que estás, y sentir la alegría, que es lo contrario al enojo, la verdad es que yo me pongo a pensar y en mi cabeza me digo, ¿qué prefieres, estar enojada o estar contenta? ¿No? Y creo que cuando pues conoces ambas emociones, ¿no? Puedes elegir una. Y eso a mí me ayuda en el día a día, ¿no? O sea, digo, ¿qué prefieres? ¿Estar enojada o estar contenta? O sigues en tu enojo o te contentas, ¿no? O tienes gozo, o dejas el control, o dejas, o le entregas esta situación a Dios, ¿no? Bueno, a mí me ayuda mucho el ir a Dios y entregarle la situación. Y siempre que voy a la presencia de Dios, ya sé lo que Dios me va a decir, ¿no? O sea, ya sé que me va a decir, ¿en serio por esto te enojas? ¿En serio por eso estás así? ¿No? Y el ir aún con Dios me hace elegir las emociones correctas, ¿no? Creo que también cuando una persona hay demasiado enojo en su corazón es porque no se la ha entregado a Dios, ¿no? O sea, Claro. la ha guardado, la ha hecho suya demasiado tiempo, ha escogido, ha elegido estar enojada, ¿no? Pues sí, elige estar enojada, ¿no? Apenas igual veía yo que decían que una persona amargada, por mucho que tú hagas, ¿no? Siempre va a estar amargada, ¿no? Porque nunca, no ha decidido ser feliz. Y creo que pasa esto con todas las emociones, ¿no? Una persona que también le enoja todo es porque lo ha decidido, ¿no? Porque el ser feliz es una decisión, el ser alegre es una decisión, pero el problema es que nosotros a veces decidimos lo que no nos conviene, ¿no? Claro. Creo yo también que tiene que ver con la falta de fe, porque la fe creemos que es creer, confiar y depender. Y cuando uno depende en Dios, cuando uno depende en Dios, no carga con todas las cosas y los afanes que hay, que existen en el mundo, ¿verdad? Y obviamente cuando yo tengo que cargar con todo, con la economía, con mi familia, con todas las circunstancias, anda uno irritable, ¿verdad? Y cualquier cosita, pum, explotas, no nada más, no buscas quién te la hizo, sino quién te la pague, ¿verdad? Entonces, también creo yo que cuando la fe es pequeña, la ira es grande, ¿verdad? Y eso se refleja mucho en nuestra vida. También creo, ¿verdad?, que tiene que ver mucho con la actitud, pero yo creo que haremos un podcast de si quieres ya ten buena actitud, porque también está bueno ese, ¿verdad? Y esperamos, ¿verdad?, que todos podamos tener la identidad de hijos de Dios y que de verdad seamos luz en el mundo y que no podamos y que no llevemos enojo, sino más bien vida y paz. Recordemos lo que dice en las bienaventuras, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Así que si quieres ya, deja de enojarte. Adiós.